Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos con lo que es la segunda de las 5 grandes teorías del aprendizaje que vamos a ver en este cuatrimestre. Acuérdense que ya arrancamos con conductismo, viendo lo que es condicionamiento clásico, operante y modelado, y después los pros y contras de lo que era la aplicación en el aula. La clase pasada hicimos lo mismo con aprendizaje significativo. Vimos lo que son los principios teóricos. Recuerden que el aprendizaje significativo tiene que ver con una relación sustancial entre lo que yo quiero transmitir y la estructura cognitiva del alumno, solo que uno no interactúa con toda la estructura cognitiva, uno interactúa con las ideas de anclaje o subsumidores, que son las que me van a dar cuenta de esos conceptos relevantes con los cuales yo voy a vincular el conocimiento. ¿Sí? Recuerden, si yo quiero enseñar sobre psicología, no le voy a preguntar al alumno qué estilo de música le gusta más, sino que voy a indagar a ver qué representaciones, qué ideas previas, qué ideas de anclaje o subsumidores tiene. ¿Sí? Después habíamos visto las características que tenía el aprendizaje significativo, que tenía que ver con la predisposición para aprender de forma significativa, lo que es la motivación, y después el tema del material significativo, que tenía que ver con la significatividad lógica, de ver la estructura interna, cómo estaba organizada esa teoría, su complejidad, su nivel de abstracción, que eso iba a ser a cómo yo tenga que dar la clase, a cómo yo tenga que posicionarme, si puedo explicarlo, si tengo que llevar un video, si tengo que hacer un roleplay, un trabajo práctico, si puedo hacer una lluvia de ideas. Según qué consistencia lógica tenga ese conocimiento, las estrategias tienen que ir variando. Uno no puede explicar todo exactamente igual, porque esa estructura interna que tiene cada conocimiento, cada teoría, implica estrategias pedagógicas distintas. Y por otro lado, obviamente, indagar que haya ideas de anclaje o subsumidores que a veces son más claras y otras no. Van a ver, que esto lo vamos a ver con la siguiente clase, que vamos a ver teoría genética, que las ideas previas muchas veces son implícitas, no siempre están. A veces cuesta bastante rastrearlas. En otros casos no, hay ciertas temáticas que las manejamos de forma más llana, más consciente y entonces es más proclive y más fácil identificarlas. Y en otros casos obviamente que es necesario indagar y poder bucear un poco más en la mente de nuestros alumnos. Hasta ahí es lo que habíamos elaborado la vez pasada. La idea de hoy es trabajar los pros y los contras, sí. Que más allá que yo les voy a hacer ahora un pequeño punteo, es algo que me gustaría que podamos dialogar, sobre todo ahora que tenemos el espacio de WhatsApp de los jueves a las 18. Con respecto a las ventajas y las desventajas, chicos, esto es como toda herramienta, sí. Recuerden que el mismo Ausubel marcaba que el aprendizaje memorístico mecánico no era negativo, que en las primeras etapas era importante. Solo que el tema es no reducirlo solamente a eso, porque el aprendizaje mecánico memorístico te puede servir como una primera base para vos después complejizarlo a otro nivel cognitivo que tenga que ver con la comprensión, con la aprehensión, con la memoria a largo plazo, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero en las primeras etapas es importante. El aprendizaje significativo justamente, como su nombre lo indica, va a ser que el alumno dote de significado y sentido lo que está aprendiendo, que entienda por qué se hace, que entienda para qué le puede servir. Se suele decir que uno cada vez que lee algo, uno debería cerrar ese libro, la fotocopia, o el celular, la tablet si uno está leyendo desde esa tecnología, y preguntarse si esto para qué me sirve. Que uno entienda que lo que se da tiene una finalidad, tiene un objeto. Me estoy adelantando, lo vamos a ver más adelante en el cuatrimestre, cuando veamos cómo crear zonas de desarrollo próxima en el aula, y van a ver que una de las características que marca Rubia, que es el autor que vamos a ver, es que uno tiene que insertar la clase dentro de la planificación del marco general del programa. Ustedes habrán notado, y si no empiecen a notarlo ahora, que yo cada vez que arranco la clase, les comento qué hicimos la clase pasada, y a veces no la clase pasada, varias clases pasadas, para mostrarles esto, que los contenidos están conectados, están vinculados. Si yo llego, bueno chicos, listo, aprendizaje significativo, pro, contra, listo, ya está, queda aislado, queda fragmentado. Y eso hace que entonces el alumno no le dé significado, que queda algo más que es una obligación, que me lo tengo que fumar, lo tengo que aprender, lo tengo que vomitar en el parcial y listo. Entonces, el aprendizaje significativo, justamente, al trabajar con las ideas del alumno, al conectarlo, primero logra un aprendizaje a largo plazo. Y al lograr que el alumno adopte un significado, le da otro sentido. Por eso se suele decir que a nivel psicológico el aprendizaje significativo lo más positivo que tiene es que es un aprendizaje que suele motivar más, que suele implicar más, que suele hacer que el alumno se responsabilice mucho más. Porque se le da otro lugar, ya no depende de que el docente venga, me vomite, el alumno abre la boca, lo traga, después lo vomita en el parcel y ya está. Sino que al contrario, lo obliga a poner en juego qué es lo que piensa, qué ideas tiene, incluso depende de qué conocimientos se trabajen, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está transcurriendo. Entonces uno puede trabajar, por ejemplo, adolescencia, les digo por lo menos en psicología,
con chicos de secundaria. Y está buenísimo porque obviamente respetando cierto encuadre para que no se movilicen en exceso, les puede permitir entender un montón de cuestiones que están pasando. Que si yo voy a adolescencia 2 puntos, no van a entender nada, sí. Así anécdotas, uno ha escuchado infinidad de veces. Piénselo, por ejemplo, con todo lo que es clase de educación sexual. Y ustedes no saben ni idea los estragos que ocurren cuando se dan clases expositivas, conductistas, mecánicas, memorísticas, y después se indignan que la gente no cumple, no se cuida, esto, lo otro, cuando en realidad nunca hubo una conexión de lo que se quería transmitir con las ideas justamente de los alumnos. Entonces, insisto, a nivel psicológico es una forma de aprendizaje muy gratificante, muy motivante, que implica, que responsabiliza, que hace que el alumno se involucre. El docente también es más divertido, si quieren, es más fructífero. Digo si quieren porque obviamente que depende de la personalidad. Ese si quieren es uno de los puntos a favor y en contra. Si ustedes son extrovertidos, tienen cierta seguridad interna, van a poder posicionarse desde esta escuela, desde esta estrategia de aprendizaje. Ahora, vámonos en parte a lo que son los puntos en contra. Si ustedes son muy inseguros, titubean, dudan, les cuesta darle lugar al otro, y van a tener que reverlo. Muchos docentes, ¿por qué prefieren ir, dar la clase e irse? Más allá de factores que ahora vamos a trabajar a nivel económico, a nivel organizacional y del país, y laboral. Entre otras cosas tiene que ver por qué no saben con qué les puede salir el alumno. Entonces, si el docente es inseguro, le cuesta ese margen de impredecibilidad, porque a fin de cuentas el aprendizaje significativo tiene ese margen de impredecibilidad. Vos podés preguntar algo, te pueden contestar adecuadamente, te pueden contestar, hablemos en criollo, una boludez, o pueden buscar correrte ciertas reacciones de rebeldía. Entonces, hay docentes que prefieren mantener cierta distancia, un aprendizaje más memorístico, más expositivo, y se evitan ese mal momento entre comillas. El tema es que obviamente el aprendizaje memorístico mecánico es más denso, es más aburrido, implica menos ambas partes. Entonces, el aprendizaje significativo cuando se da y el alumnado participa, se involucra, es mucho más fructífero y entretenido, no solamente para los alumnos, sino también para los docentes. Otro punto negativo es lo que les marcaba recién, la cuestión laboral, económica. Una cosa es otro país que ustedes tienen 1, 2, 3 cursos, listo, ya está. Con eso es suficiente, tienen un lindo sueldo, pueden tener una buena calidad de vida. El aprendizaje significativo requiere mucha más planificación, porque no es voy, doy lotería y me fui. Implica planificar, implica anticipar, implica hacer una buena evaluación, lo que hablábamos la vez pasada por WhatsApp, un buen diagnóstico del aula y además dinámico, porque es constante. Implica pensar distintas estrategias, implica dejar un vacío que tiene que ver con la respuesta del alumno, al cual yo me voy a tener que ir adaptando y me voy a tener que ir moldeando. Entonces, implica un montón de variables de planificación por fuera del horario escolar, que está buenísimo en una realidad en donde vos tenés 2, 3 cursitos. Ahora, si laburás de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, ¿cuándo te queda tiempo para justamente planificar todas esas clases? Por eso muchos docentes, no es que es mala voluntad, no es que son conductistas acérrimos a nivel pedagógico, pero justamente es una cuestión de economía de tiempo, no solamente de dinero, sino de economía de tiempo, de que no les dan los plazos como para hacer planificaciones más inclusivas, más participativas, más atractivas, si quieren, y eso los lleva a dar clases expositivas. Esto entre otras cosas, no me quiero detener mucho, justamente me parece que lo interesante, ya que tenemos los espacios de WhatsApp, es que podamos profundizar el día jueves a las 18 horas sobre puntos a favor y en contra y a ver a qué se les ocurre a ustedes, e incluso ya de la experiencia que han tenido de las prácticas, por más que haya sido a nivel de la observación del año pasado y demás, o incluso de su ejercicio como alumnos. Yo siempre destaco que una de las cosas que yo más he disfrutado es la autobiografía escolar que me hicieron hacer en el profesorado y entender que esto no es que vos estudiás ingeniería química pero nunca pisaste una fábrica salvo que tu viejo tuviera una y arrancás de cero entre comillas. Acá ustedes tienen un montón de acervos y representaciones. Ustedes tuvieron docentes desde jardincito, tuvieron maestros, tuvieron profesores. Entonces, ustedes ya en realidad tienen un montón de ideas y de representaciones y la idea justamente es que también aprovechemos la materia como para problematizarlas un poco. Chicos, no los aburro más. El jueves debatimos un poco el tema de los pros y los contras del aprendizaje significativo.